Muy buenas noches y empezamos un día más, un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción y técnico del proyecto. Adrián, buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, con este sol, la verdad es que buenas tardes, buenos días, casi. Pues muy bien, la verdad, ya con ganitas, ya veo que estáis llegando, los de siempre. Que por cierto, gente, veo que el Discord ha tenido muy buena acogida. Y nada, una vez dicho esto, bueno, vamos a empezar efectivamente, Adrián, un programa muy interesante. La verdad es que tenemos un tema que se sale un poco de esa óptica a lo mejor internacional que estamos teniendo últimamente, o siempre temas más de ámbito nacional de España, ¿no? Y nos vamos a ir a un tema que está siendo muy importante, ¿no? En Cataluña, donde vamos a tratar este auge del independentismo ultra, estas fuerzas reaccionarias que imitan un poco a Vox, ¿no? Imitan a esta ola ultra, pero en un contexto catalán e independentista, que es la novedad, ¿no? La novedad que además tengan representación y cierto arraigo, ¿no? En la zona, y que la verdad es que nos preocupa mucho, ¿no? Por todo el efecto que pueden tener. Y sobre esto, pues bueno, hemos traído a una persona que es un auténtico experto en el tema. Hablamos de un periodista especializado en far-right, ultraderecha, migraciones, conflictos del mundo y mundo árabe, que es una auténtica eminencia en la materia. Xavier Rius, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Aunque no Bienvenido. exageres, pero bueno. Sí, Hay sí, una cosa, sí. no os veo a vosotros, que no sé si no le he dado bien al No, no, menú. no, no te preocupes. Ah, no, no hace Tú, falta que os vea, vale. no, no, no somos tan guapos. Que Tú me si veo a quieres, mí mismo y me entro en bucle, ¿no? claro. La verdad es que yo te digo, yo me acuerdo mucho de cuando, al principio, ¿no? Cuando empecé un poquito a investigar sobre extrema derecha y tal, pues yo buscaba cosas y siempre que buscaba algo específico o algo súper que era algo raro, siempre me acaba llevando pues a tu blog o alguna fuente Bueno, tuya y yo digo, hostia, este hombre lo que sabe. no, bueno, hace muchos años que escribo de esto, es un tema Mm, muy aburrido, mm. pero al final ya lo asumes y mira, pues sí. Y ahora he hecho el libro sobre esta ultraderecha independentista que compite con Vox en Cataluña, va a coger mucha fuerza y va a ocupar un espacio que de alguna manera, pues bueno, parece que estaba vacío y lamentablemente lo va a ocupar, pero bueno. Efectivamente, antes de entrar en materia, ¿no? Xavier, me gustaría un poco que te presentases, ¿no? Porque yo creo que, a ver, nuestro público no te conocerá, quizás haya alguien que no, para gente del YouTube, ¿no? ¿Quién es Xavier Riu? Bueno, ¿No? Xavier ¿Cuánto Rius tiempo? San, mejor presentarme con los dos Xavier Riu apellidos San, sí, mejor, mejor, por lo que sea, por Xavier? otra cuestión. Pero bueno, hace años que escribo, a ver, es que sobre inmigración, yo por ejemplo, a ver, mira, en 2007 hice un libro, no vengo a vender libros, ¿eh? O No, sea, no. este libro sobre la gestión de la inmigración en España, que me lo editó Almuzara, en la editorial de Pimentel, que un poco hacía un recorrido de que España se negaba la necesidad de un flujo de inmigrantes debido a la caída de la natalidad, etcétera, se permitía que vinieran sin papeles, se dificultaba mucho la contratación en origen, se criminalizaba la irregularidad, hacíamos una regularización que es la última y a partir de mañana y con papeles y no funcionaba, como diciendo que España eligió este método y el tener personas, por ejemplo, cuidando a los niños o a la gente mayor sin papeles, era cobrando mucho menos de lo que debería, era la manera que pues muchas mujeres con hijos o así pudieran trabajar porque si no, no les salía cuenta, ¿no? Poco que España hizo esto de negar la realidad y tal. Entonces, este libro sale en 2007 y en las municipales de 2007 en Cataluña irrumpe el primer partido ultra a nivel municipal, Plataforma per Catalunya de Josep Anglada, que por ejemplo en Vic fue segunda fuerza política con 4 concejales, el primer grupo de la oposición, con el lema primero los de casa. Y en este grupo fue creciendo, en 2011 tiene 67 concejales, entonces hago este otro libro en catalán, Xenofòbia Cataluña, sobre la subida de Plataforma por Cataluña y de García Albiol, del PP, que consigue la alcaldía de Badalona con un discurso similar. Albiol en Badalona
podía decir lo que el PP no podía decir en Madrid o en Valencia, que es que la Generalitat, los ayuntamientos permiten el incivismo, priorizan a los inmigrantes, no pagan, porque si esto lo dices en Madrid, te estás echando tú las piedras a tu tejado porque gobernaba el PP en el ayuntamiento y en la comunidad. Y dices, vale, entonces luego hace unos años hice otro, els ultras son aquí, de plataforma Vox, el hundimiento de plataforma y el resurgimiento de Vox, y como Vox da el salto, pero este libro se me quedó pequeño enseguida, hice entonces hace 2 años en castellano, Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron, un poco de esa ultraderecha que en España había estado resignada en el PP, calladita en casa o en grupos peleados entre ellos y tal, y como dio el salto. Y como así con España de alguna manera dejaba de ser esa excepción, porque España era de los pocos países en los que la ultraderecha no tenía representación. Sí. ¿Vale? Y ahora he hecho un libro sobre Alianza Catalana, pero también escribo bastante sobre los grupos neonazis y grupos así, digamos, más tal. Que una discusión que hay siempre, que a veces, por ejemplo, en Alianza Catalana o en Vox me dicen, no, fascistas son bastión frontal o núcleo nacional, nosotros somos nacionalistas españoles o catalanes que pedimos la prioridad de los nacionales, pero no tenemos nada que ver, y la ultraderecha es pues núcleo nacional, ¿no? O la falange. Y bueno, yo, vaya, considero a Vox esos partidos del ámbito ultra, pero un poco me dedico, escribo de tanto de los que son parlamentarios como de los extraparlamentarios. No sé si he explicado mucho, he vendido... Sí, muy bien. Además, me ha interesado mucho tu libro de la inmigración en España, Xavier, no lo conocía, la verdad, y me parece súper interesante. No, bueno, era un compendio de una regularización, mañana solo con papeles, pero luego los empresarios era muy difícil traer con papeles a alguien porque cuando conseguía el certificado de penales ya estaba fuera de plazo. Otra regularización y a partir de mañana solo con papeles, un poco este método que España eligió, que permitir que vinieran sin permitir o resignarse, y porque era, a ver, esto es muy bestia decir, pero para que una madre de familia con 3 hijos les saliera a cuenta, estamos hablando del año 2000 y pico, pero tampoco trabajar fuera de casa ganando 2.200 euros, pues tener una ecuatoriana o una marroquí sin papeles cuidando a los niños cobrando 500 le salía renta. Si esa mujer que ganaba 1.200 fuera tenía que tener una persona con contrato y papeles y tal, y le pagaba 900 euros, ya no le salía a cuenta. Y España inconscientemente, tácitamente, eligió este método como para permitir que la mujer se incorporara al trabajo y negar la realidad. Y tener una bolsa de 1 millón de personas trabajando sin papeles, pues beneficiaba a casi todo el mundo. Un poco fue este libro que se acaba en 2007, cuando ya con Zapatero se regula la contratación en origen con el llamado catálogo de empleos de difícil cobertura, que inicialmente funcionó bien, pero bueno, es otro tema ahora ya. Sí. No, te lo digo porque aquí hay, o sea, la inmigración es posiblemente uno de los temas más constantes en la ultraderecha en los últimos años. Es decir, de hecho ha ido como a más, ¿no? De hecho hay grupos ultras que antes no tocaban tanto, o antes a lo mejor eran más beligerantes con el tema del LGTBI o tal, y ahora están muy centrados en la inmigración, ¿no? Y sobre todo hablan muchos bulos, cuentan muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay un bulo que me vuelve loco, que es el de que España tiene fronteras abiertas y que aquí es muy fácil entrar y que aquí está notando todo el mundo, ¿no? Cuando España es un país especialmente hostil hacia la inmigración, es decir, ya no solamente por las fronteras físicas que tiene, sino por el proceso migratorio y regulatorio tan complejo, ¿no? Es decir, que la gente pierde los papeles porque no los puede renovar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, la ultraderecha salió de la irrelevancia y consiguió representación parlamentaria no por el tema de la inmigración, sino fue sobre todo por el tema, el sentimiento nacional. Es decir, Abascal yendo a manifestaciones de este oír por el aborto cero, o que el Valle de los Caídos no se toca, pues no daba el salto. Lo dio gracias a Javier Ortega Smith personándose, picando piedra y consiguiendo cuota de telediario
¿qué es esto? Con el tema del procés, ¿no? Sí. Y Alianza Catalana también un poco, ha estado a la inversa. Es decir, yo digo que tanto Vox como Alianza Catalana son los hijos bastardos del procés. Bastardo no en el sentido de la traducción que se puede hacer de hijo de puta, sino de que un hijo que han dejado preñado no saben con quién ni cómo, pero el procés permitió que Ortega Smith, compareciendo en los juzgados, fuera ganando su cuota de telediario. España no se rompe, quieren romper España, boom, 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 boom. Y de alguna manera también Alianza, aunque en Alianza hay el tema de los atentados y la conspiración, el tema de conspiranoico, que hay parte que puede ser cierto, también fue, nos prometieron la independencia en 1 año y medio y nos han engañado. Y estas dos cosas identitarias hicieron que Vox primero consiguiera representación y ahora Alianza, aunque luego ambos partidos tan distintos, tan cercanos, aquí hay mucho cachondeo en Cataluña sobre Vox y Alianza, porque, por ejemplo, hace 2 meses en las elecciones alemanas, cuando Alternativa por Alemania quedó en segundo lugar, coincidieron en la sede del partido en Berlín Jorge Buxadé, que hizo un tuit desde la sede y en la fiesta, con Pau Nadal, el responsable de Relaciones Internacionales de Alianza. También estaban los dos en la misma sede celebrándolo, ¿no? De Alianza, o sea, Vox y Alianza. O sea que, bueno, hay una coincidencia en muchas cosas. A mí lo que me parece bastante curioso, porque yo en su momento creo que te comenté que, claro, yo desconocía totalmente que existiese un movimiento soberanista en Cataluña con las ideas de la ultraderecha, sobre todo de la ultraderecha así más moderna. Y la primera vez que yo entré en contacto con esto fue porque, bueno, es una cuestión un poco anecdótica, pero le hice una entrevista al padre de Guillem Agulló, un chico antifascista que mataron en Valencia y tal. Y él me dijo algo así como que el movimiento independentista era tan transversal en Cataluña que te podías encontrar desde la extrema izquierda, como las CUP, ¿no? Podrían ser, hasta prácticamente fascistas y nazis que también buscan un soberanismo en Cataluña. Y claro, me lo dijo y eso se me quedó ahí y yo empecé a buscar en su momento y me encontré con un partido político que se llama Front Nacional de Cataluña y estuve investigando bastante sobre él en su momento y bueno, era un partido que en aquel momento, hablamos del año 2020, 2021... se movía bastante y demás, y bueno, y era un partido totalmente alt-right, totalmente derecha alternativa, como podía ser Vox, pero con ideas independentistas. Y claro, me llamó mucho la atención. Y luego es que resulta que hay toda una tradición de eso, es decir, hay corrientes, hay grupos que vienen ya de más atrás, ¿no? De los años 80, años 90. Y no, de los años 30. Y los años 30. Entonces, si puedes explicar un poquito sobre todo... A ver, te cuento. Sí, sí. Si Vox siempre argumenta que el franquismo fue, o la guerra civil, la solución al caos de la República, a la quema de conventos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿No? Y si justificando el franquismo, a ver, en Cataluña, en los años 30, había Esquerra Republicana y Estat Català, que eran los partidos de orden. Y Esquerra Republicana y Estat Català querían un poco controlar el no lo digo bien, pistolerismo, es una catalana, de la CNT-FAI, de los anarquistas. Y entonces, igual que cada grupo tenía su grupo armado o así, la Falange tenía sus armas, la CNT tenía sus armas, y pues entonces había la Joventut d'Esquerra Republicana y Estat Català, que era un partido de orden y desfilaban a manera marcial como las juventudes hitlerianas. Si tú tecleas Joventuts Estat Català, Juventuds Hitlerianas, verás una foto desfilando que parecen las juventudes hitlerianas. Pero era un partido de orden. Este partido de orden tenía dos personas. Los hermanos Badía, bueno, que era el comisario de orden público que quería poner coto en los años 30 y pico al pistolerismo de la FAI, que mataba a la gente por ser empresario, por lo que fuera, esto en Barcelona era común. Y también, y luego había a Daniel Cardona, alcalde de Sant Just Desvern,
que le llamaban el irlandés porque quería imitar un poco el Sinn Féin de Irlanda. Y entonces esta persona hacía artículos etnicistas, como uno que dice, un escrito que hay que dice que un cráneo de Ávila nunca será como un cráneo de la Plana de Vic, con discurso etnicista. Pero digamos eran personas de orden frente a la CNT-FAI que iban asesinando a gente por ser empresario o por ser lo que fuere. Bien, y entonces, después de la guerra, Daniel Cardona crea el Partido Front Nacional de Cataluña, pero queda esto sí en la ilegalidad en esa época. Bien, entonces en los años 80 se relegaliza Estat Català, que era uno de los partidos en que había estado Cardona, y Estat Català hace una campaña que era repatriem la inmigración, con pegatinas y tal, que era, volver a mandarlo. O sea, lo que ahora se dice, como le dice Vox y tal, la reinmigración, ¿cómo lo llaman ahora? La expulsión, ¿sabes? No me sale la palabra. Remigración. Pues hacía unos pegatinas que era repatriem la inmigración, mandar a los andaluces para abajo. Y Jordi Pujol, que yo se lo pregunté, me lo contestó por carta, o sea, hace 3 meses, me dijo de que quedáramos un día, pero luego está mal de salud, tiene el juicio ahora pronto la familia y se murió su mujer, y al final lo hicimos por carta y por mails. Él me confirmó que él en el año 80 habla con Josep Blanchard, el secretario general o presidente de Estat Català, y le pide que suprima esta campaña de repatriem la inmigració fora xarnègols. Vale, y se para. Porque Pujol asumía lo de un escritor comunista, Paco Candel, no sé si te suena, Paco Candel, y periodista, que él es el autor de un libro que fue mítico, que es Els altres catalans, los otros catalanes, que es catalán todo el mundo que vive y trabaja en Cataluña. Y Pujol asumía esto, pero Estat Català mantenía esto de fora xarnègols, fora la inmigració. Bien, este sector así independentista, xenófobo, se meten en los boixos nois, en los ultras del Barça, que para diferenciarse de los ultras clásicos que llevaban el número 88, HH, Hitler, estos ya eran ultras 33. Si tú buscas ultras indepes 33, el 33 era de la letra C, CC, Cataluña catalana, y luego añadían ni española, y estaban en los boixos nois. Y estos grupos eran grupos totalmente marginales, ¿vale? Pero sí que en los boixos nois a veces habían sacado en el campo del Barça la bandera estelada independentista, pero habían cambiado la estrella de la estelada por la esvástica. Pero era totalmente irrelevante este espacio independentista 33. Y tenían como símbolo el ave fénix. El ave fénix que después de caer resucita y vale, bien. Y esto estaba ahí. Entonces hay diferentes partidos que se legalizan. Uno será Unitat Nacional Catalana, que sí que actúa, pero no se presenta a elecciones. Y los 11 de septiembre o en algunos encuentros independentistas se daban de hostias o les daban de hostias a ellos los grupos tipo Maulets o la CUP, digamos, o el sector comunista independentista que les llamaban nazis. ¿Vale? Pero esto era totalmente anecdótico. Entonces ocurre que después de los atentados del 17 de agosto en Barcelona, de 2017, como los miembros de la célula han sido todos chicos de Ripoll o marroquíes de Ripoll o nacidos en Ripoll se vive una gran conmoción emocional. Y quiero que se entienda, a ver, cuando los atentados del 11M de 2004 en Madrid no hay vínculos emocionales entre los terroristas y la gente de Madrid, en Ripoll estos chicos, todo el mundo los conocía. Hablaban catalán, trabajaban. Por ejemplo, una de las fundadoras primero de la candidatura que hizo Front Nacional y ahora de Alianza, Margarita Cabello, pues ella explica que paseaba cada día sus 3 perritos y se encontraba a Musa, el más joven de la célula, y pues paseando un perro. Y decía, este chico es marroquí, pero y pese a que el perro es haram para los musulmanes, pasea al perro y es un chico muy simpático y muy agradable y tal. Muchas chicas de Ripoll habían salido de fiesta, de juerga, o habían tenido relaciones con ellos.
Luego muchos de ellos jugaban a fútbol y el otro padre tal les llevaban coche al partido y se quedaban en casa a cenar y a dormir. O sea, había una gran implicación. Y Yunes, no me sale el nombre ahora, Yunes, el de las Ramblas, él, por ejemplo, trabajaba de soldador, ganaba 2.000 y pico euros, tenía varios coches, le gustaba jugar a hacer trompos con los coches en la zona industrial y jugar a vídeos. Por esto luego hizo lo que hizo, porque sabía conducir bien. Y eran chicos integrados que hablaban catalán, que salían con chicas de Ripoll, que jugaban a fútbol con tu hijo, que se quedaban a dormir en tu casa. Y entonces cuando pasa eso, que ven que toda la célula es esos chicos de Ripoll que se han quedado a dormir en tu casa, que te los has llevado de vacaciones, que sale con tu hija o no, que la chica de Ripoll dices que este tío, yo cuando le he tenido relaciones y bebía alcohol hace 3 meses. La gente se siente engañada. Y entonces hay un hecho que fue un gran error, es que en el acto que se hace en Ripoll tras los atentados, se pide a Hafid Aukabir, hermana de Musa, el más pequeño, el que paseaba al perro, y de Driss, el que alquiló las furgonetas, pero se rajó y dijo que las furgonetas las habían alquilado, que pensaba que era para un palo, no para un atentado, ¿no? Bueno, ¿vale? Y salió la hermana esta, Hafid Aukabir, diciendo que el Islam es paz, que hemos hecho mal, que ha hecho mal la sociedad. Y la gente al acabar casi le pedía perdón a ella, que por nuestra islamofobia, mira qué han hecho tus hermanos. Y al cabo de 6 meses, a medida que se va filtrando el sumario, pues salen los audios de que esta, la que decía que el Islam es paz, que hemos hecho mal, la sociedad, que ella hablaba con su madre diciendo que nuestros hermanos han seguido la llamada de la yihad y Musa, que está muerto, está en el paraíso esperándonos. Entonces, la gente se siente engañada. Hemos puesto el día que se hace el acto tras los atentados a la hermana de 2 de los de la célula a hablar y ahora va diciendo en privado de que sus hermanos han seguido la llamada de Alá porque tenían la obligación de hacer la yihad y matar cristianos. Esto genera un gran impacto y entonces lo primero que pasa es que una escisión independentista de Plataforma por Cataluña anuncia que se presentará a las elecciones en Ripoll, con un partido que han legalizado y hacen un acto en Ripoll, ¿no? Vale. Y entonces Sílvia Orriols, que era una militante independentista poco conocida, se plantea hacer esta lista. Pero Sílvia Orriols, antes de esto, ella lideraba con su marido, con su pareja, un grupo que se llamaba Los Intransigentes, que reivindicaban el legado de Daniel Cardona, este que dijo que decía que un cráneo de Ávila no será como un cráneo de la Plana de Vic. Y tenían esa revista que hacían en internet, Los Intransigentes, que hablaban de Castilla, de España, o sea, el enemigo no eran los inmigrantes marroquíes, sino los andaluces o los castellanos. Y de golpe da el cambio, se olvidan de los castellanos, porque ponen nombre, o sea, se olvida de los horribles cognoms castellans que decía ella, y poniendo nombres castellanos en su lista, como Barranqueras, como Cabello o como Flores Expósito, se presentan a las elecciones municipales de 2019, vale, y como no tienen sigla y hacer una candidatura vecinal les exigía 500 firmas, pues van al Front Nacional, que era un partido fantasma, que nunca se había presentado, y se presentan y ella entra de concejal, pero le faltó 20 votos para un segundo concejal, ¿no? Y así entró en Ripoll. Pero al cabo de poco, presentarte con un partido que no es el tuyo, rompe y es cuando legaliza Alianza Catalana. Ostras. ¿Qué pregunta? Porque si no, aquí puedo hablar durante 3 horas. Sí, está muy bien el recorrido, porque claro... Y en esta primera lista, perdón, como Front Nacional del 2019, es importante porque la concejal era PDeCAT en ese momento, ya no era Convergencia, Fina Guix. Hablamos de en el 2019, la que era concejal de Barrios está en desacuerdo con el alcalde y ha dicho que no continuará y ella se presenta de número 2 con Orriols, y que la concejal de Barrios, la teniente de alcalde, vaya de número 2, pues le da a Orriols, que no es una lista de 4 colgados, sino tampoco esta concejal
de Barrios, Fina Guix, claro, la concejal de Barrios es la que habla con los presidentes de las escaleras, va a las cenas de cada calle y lo que sale siempre a partir de entonces es lo mismo. Los moros, los moros, los moros, los hemos acogido y eran terroristas y en esta escalera, en esta calle vivía uno y en este bloque vivía el otro y jugaba con mi hija y ella es quien recibe este impacto. Y entonces ella decide sumarse al proyecto de Oriols, entra como, y bueno, lo que en el 2019 Oriols solo entra ella, pero le faltó muy poco para entrar 2. Y si no hubiera habido esta otra lista de esa escisión independentista de plataforma, pues ya hubiera tenido seguro los 2 concejales. Joder. Pues a ver, a mí me parece súper interesante lo que dices, porque claro, la inmensa mayoría de la gente, pues claro, tú, yo, Juanfran, estamos metidos en esto y le seguimos mucho la pista a este tipo de personas, a este tipo de movimientos. Pero claro, la gente, digamos, a ver, tampoco quiero decir la gente normal, pero bueno, la gente que no está tan metida en política, un día se levanta y de repente ve, pues eso, que Vox tiene 24 diputados, que de repente Vox tiene 12 diputados en Andalucía o lo que sea. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser? Porque la sensación que tiene mucha gente muchas veces es que los cambios políticos son muy repentinos y como si vinieran de la nada, ¿no? Como de repente... Bueno, pero bueno, de Vox es otra cosa, pero Alianza, tú imagínate, en un municipio de 10.000 habitantes, 10 chicos de esa edad, todo el mundo los conoce, todo el mundo ha jugado a fútbol y se los consideraba súper integrados porque hablaban catalán. Claro, entonces la gente no entiende cómo pasó eso, que hubo un proceso de captación sectaria por el imán. Y aquí hay otro elemento, como luego hay la teoría conspiranoica. Bueno, hace unos días el diario ABC, que no es de Podemos, publicaba de que el imán cobraba 500 euros al mes del CNI. Esto se dijo hace 10 días, ¿te acuerdas? ¿No? Claro, esta teoría de que nos traen un imán que estaba en la cárcel, salen con una orden de expulsión. Claro. Le anulan la orden de expulsión. El Ministerio de Justicia, el Interior le da protección internacional, que es lo que se da transitoriamente a un solicitante de asilo, hasta que recupera el permiso de residencia alguien que tiene orden de expulsión por tema de drogas. Pero luego sale, y lo que te digo, a veces lo publicó hace 15 días otra vez, que cobraba 500 euros del CNI al mes por confidente. Dicen, coño, nos mandan a este y capta a esos chicos que tal, y claro, hay un sentimiento de duelo que ella lo ha sabido aprovechar muy bien. Claro. Y luego hay el otro duelo, que esto lo hablamos más adelante, que es la independencia pim pam en 1 año y medio que no habéis conseguido, y con Esquerra y Junts tirándose los trastos por la cabeza, pues bueno, pues mal por mal voto a esta, que al menos lo dice claro. Claro. Es un tema que yo creo que mucha gente desconoce, que en general cuando un movimiento o un partido político irrumpe con esta fuerza, aunque sí que es verdad que vivimos en una época donde los ciclos políticos son más cortos, o sea, hace 30 años era impensable que un partido pudiese de repente presentarse por primera vez y conseguir diputados, o sea, eso es algo que creo que tiene que ver mucho con la época en la que vivimos, donde el voto es mucho más volátil. Por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de Ciudadanos, que es un partido que llegó a estar a punto de gobernar junto con el PSOE y ahora prácticamente ya ni existe, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Entonces, claro, siempre hay como un antecedente o hay un contexto que explica estas cosas. Y yo creo que la gente tiene que saber verlo y saber analizarlo, ¿no? Ahora de repente mucha gente, pues eso, ve que Alianza Catalana, de hecho, no sé cómo están los sondeos de intención de voto, pero claro... No, está... que va a pasar de 2 a 10, no 12 diputados, y además es verdad, a ver, en Alianza Catalana, como partido extraparlamentario, a diferencia de la CUP cuando entró Ciudadanos, no mandó las papeletas a casa. Y además hizo una cosa que no ha hecho nadie, que es que Silvia Oriols no se presentó por Barcelona, sino por Girona. A ver, igual que hay la tradición que quien aspira a ser presidente, yo no sé si Pedro Sánchez era diputado por Madrid o por León o donde era, pero cuando alguien aspira a ser presidente se presenta por Madrid siempre. Pues, por ejemplo, Puigdemont, que era diputado por Girona, se presentó por Barcelona. Y Laia Estrada, de la CUP, que era diputada por Tarragona, se presentó por Barcelona. Pues Oriols, en este sentido que es muy no quiere irse
se presentó por Girona y no se mandó las papeletas y los trípticos a casa porque no tenían dinero. Y puso a 3 desconocidos en la lista, cometió el error de no poner la cara como hizo Pablo Iglesias o como hizo Puigdemont de poner su careto en la papeleta, y entonces en Barcelona sacaron 68.000 votos, pero se quedaron sacó el 2,86 y con un 3% ya te entran 2 o 3 diputados. Se quedó a 2.000 y pico votos de entrar. Si llegaba al 3%, entraban 3 diputados. Y en Barcelona, digamos, los 67.000 votos fueron a la basura. Y entró Orriols por Girona a punto de un segundo y luego otro diputado por Lleida, ¿no? Pero que si ella hubiera... Y en Barcelona, el hecho de que mucha gente no la veía en la papeleta despistó. Si ella llega a encabezar por Barcelona, o aunque no encabece, manda la papeleta a las casas con un díptico, y en Barcelona vais a votar a Lluís Arenys, Jordi Aragonès y tal y cual, ¿no? Y pues hubiera sacado mucho más, porque tiene casi los mismos votos que la CUP, pero solo tiene 2 diputados, porque los 68.000 votos de Barcelona fueron a la basura porque le faltaron 2.000. Entonces, todas las encuestas dicen que va a subir a 8, a 10, a 12, a 13, que superará a la CUP y a los comunes, seguro, ¿no? Esto está claro. Claro. Totalmente. Claro. La verdad es que son unos datos muy interesantes, ¿no? Sobre un partido que quizás fuera se conoce un poco menos, ¿no? Como es Alianza Catalana. La cuestión es que has dicho algo al inicio muy interesante, que es el tema de qué recorrido tiene. Es decir, yo desde fuera lo que estamos viendo, ¿no? Es como CiU está, bueno, Supercat, ¿vale? Está muy a la que salta, ¿no? De hecho, ha derechizado buena parte de su discurso, en especial en sus congresos internos, ¿no? Donde también decía que iba a luchar contra lo woke y tal, como una manera de tapar esa posible sangría que podía venir desde su lado derecho. A mí me gustaría un poco que nos dijeses cómo ves o cómo está un poco ese conflicto, si JxCat se está radicalizando mucho en esta área, cuál es el posible recorrido en escaños, ¿no? en fuerza de Alianza, etcétera, etcétera. A ver, el partido ha entrado en el Parlamento por culpa de Junts, pero no porque Junts haya cogido el discurso. Te cuento. Junts, a ver, tenía 11 concejales antes de los atentados. Después de los atentados baja a 8. Y gobierna como lista más votada. La mayoría absoluta es con 9. Entonces, y en la pasada legislatura eran 8 y Orriols solo estaba ella. Entonces, hace 2 años, Junts ponen a el alcalde Jordi Munell, que llevaba 20 y pico de años de concejal, lo deja, y no hay un candidato que quiera... Tiene un problema con el candidato, porque otro concejal de PDeCAT o Junts, Joaquim Colomer, no lo van a poner en la lista y él se presenta como independiente y entonces él entrará como independiente. Y esto le resta muchos votos. Y la candidata que ponen Manoli Vega, por lo que sea, pues se da un tortazo, pasa de 8 a 3 concejales. Entonces, Orriols pasa de 1 a 6. Pero claro, para la mayoría absoluta son 9 de 17 concejales. No. E inicialmente queda, digamos, con 3 concejales Junts, con 3 Esquerra, que Esquerra saca 18 votos menos, 2 el PSC, 2 la CUP y 1 está independiente. La cabeza de lista de Junts dice: yo me he dado un tortazo, hemos bajado de 8 a 3, yo no encabezo un gobierno, pero si hay un acuerdo entre los demás, yo invisto, que se nos decía la de Esquerra Republicana, yo en el pleno de investidura voto a la candidata de Esquerra Republicana que gobierna con el PSC y el apoyo externo de la CUP y me quedo en la oposición. Y esto se iba a hacer. Pero una semana antes, Laura Borràs, la presidenta del Parlamento, hace un tuit en contra de que se haga, digamos, el cordón sanitario. Y al final, a última hora, pues Junts se niega a participar, a investir a la de Esquerra Republicana. Y entonces, claro, aquí en la ley, la LOREC dice que si ningún candidato tiene en el pleno de investidura
la mitad más una de los concejales, la mayoría absoluta, el secretario nombra alcalde al que tiene más votos, más papeletas del día de las urnas, ¿no? Y entonces, como los tres de Junts no se suman al pacto de PSC, Esquerra y la CUP, que la CUP estaba dispuesta a no entrar, pero a apoyarlo desde fuera, ¿vale? Entonces, Orriols se nombra alcaldesa como lista más votada. El primer año, Orriols, claro, no es lo mismo que un concejal de la oposición pida que no se empadrone a los inmigrantes irregulares, que la señora alcaldesa ordene a los funcionarios que lo hagan, además ordena a los funcionarios de que tarden 3 meses, que es el plazo máximo que da la ley para terminar un empadronamiento, que el delegado del gobierno central y el síndic de Greuges hagan requerimientos al ayuntamiento porque no empadrona a la gente. Claro, si esto lo hace un concejal de la oposición, como hacía Josep Anglada en Vic, no pasa nada, pero si lo hace la señora alcaldesa, tal. No es lo mismo que la señora la alcaldesa haga un tuit diciendo la policía municipal esta semana ha puesto un cepo, ha inmovilizado 13 vehículos de ciudadanos extranjeros que debían 20.000 euros en multas. En Ripoll las multas las pagamos todos. ¿Queréis derechos? Pues también tenéis deberes. Todos moros o todos cristianos. Claro, y pone esta la foto con la de un coche inmovilizado. Si esto lo hace la alcaldesa, va cogiendo una trascendencia que es lo que le permitió dar el salto al Parlamento. Lo que está claro que si ella no hubiera sido alcaldesa, no hubiera entrado en el Parlamento, que a lo mejor hubiera entrado 4 años más tarde, pero entró el Parlamento. Entonces, la segunda gran cagada de Junts es que en España la ley, no sé, la Loreco, no sé, dice que si a un alcalde no puede disolver el consistorio, si a un alcalde le votan en contra los presupuestos, puede prorrogarlos. O tiene la carta de la cuestión de confianza, no sé si me sigues, que es una carta que Xavier Trias en Barcelona, Ada Colau y Collboni lo han hecho, que es: presento presupuestos, me lo rechazan, entonces me presento a una cuestión de confianza, la pierdo, que lo hizo Trias, lo hizo Colau, lo hizo Collboni, y entonces la oposición tiene un mes para presentar un candidato alternativo con una moción de censura, que por decirlo así significaría que la CUP se pusiera de acuerdo con Vox, ¿sabes?, a elegir un candidato alternativo, o Esquerra Republicana y Ciudadanos. Entonces, esto ni a Collboni, ni a Colau, ni a Trias se lo hicieron, porque no tal, y al cabo de un mes los presupuestos quedan aprobados por esta vía. No sé si este mecanismo lo conoces tú, lo conocíais. No, la verdad que no. No, es decir, me los tumbáis, moción de confianza la pierdo, pues tenéis un mes. Y si en un mes no se pone de acuerdo la oposición, que quiere decir Esquerra Republicana con Ciudadanos, claro, con la CUP con tal, con un candidato alternativa, y esto permite que los ayuntamientos en minoría puedan gobernar, ¿sabes? Porque un alcalde no disuelve el pleno si no puede. Vale, entonces, a Orriols le pasaba de que ella vive en Ripoll, que está a 100 kilómetros de Barcelona. A diferencia de otros alcaldes, el mismo Jordi Munell, que era diputado, ella no tiene carnet de conducir. No es lo mismo ser como Munell y otros alcaldes, el diputado 40 y pico de Convergencia y Unión, ¿sabes? El diputado 40 y pico, 58, que si no vas a las comisiones no pasa nada, que ser tú un grupo de solo 2 diputados. Claro. Y además no tiene carnet de conducir y no es aquello que decir, como hacía Munell, está firmando a las 7:30 de la mañana cosas de hoy, cogía el coche y se plantaba en 1 hora y media en el Parlamento. Vale, porque además, hablando de trenes, la línea de tren de Ripoll a Barcelona tarda más de que hace 100 años, ¿no? Pero esto es otra historia, el tema de las rodalías, de las cercanías. Y bueno, entonces, ella le pasaba que quería expandir el partido, pero le era imposible gobernar en minoría, tiene 4 hijas y un hijo, y además ser diputada. Dijo, pues bueno, yo planteo la moción de confianza y si me hacen moción de censura, me hago la víctima, pero me voy del ayuntamiento, de alcaldesa, me dedico al Parlamento y a extender el partido para las municipales. Estaba claro que había un pacto, que iba a ser, habían dimitido varios concejales de Junts, que sería María Sol de Vila, una profesora de la Escuela Vedruna de Ripoll, que sería la nueva alcaldesa, con Esquerra Republicana y el PSC,
y la CUP, como da miedo, la CUP decía que investía este gobierno de unidad, pero que se quedaba la oposición y así nadie dirá que vamos aquí a fastidiar a los hoteles y a las pistas de esquí ni nada. Y cuando ya estaba esto decidido, Puigdemont ordena que no se haga la moción de censura. Entonces no se hace la moción de censura y en los presupuestos quedan aprobados y la alcaldesa, entonces, claro, otra vez ella, después de un mes y medio, ¿esto lo seguisteis? ¿Esto de si había moción de censura hace 2 meses? ¿O no lo seguisteis, esta polémica? No, el tema de la moción de censura, la verdad que... Pues eso, porque se daba por sentado que ella dejaba... Y entonces, claro, ahora ella se siente como Juana de Arco, imbatible, porque además ella a nivel personal, es que esto es muy curioso, a ver, Ripoll, o sea, Barcelona es la ciudad condal, por Ripoll es el Bressol quiere decir cuna, crisol de Cataluña. En Ripoll está el sepulcro de Guifré el Pilós, Guifré el Velloso, que es aquel que cuando lo matan los moros, está desangrándose, le ponen la sangre en el escudo y hacen las 4 barras, ¿sabes? La leyenda dice que las 4 barras del escudo de la bandera viene de la sangre aquí de Guifré el Pilós y está enterrado en Ripoll. Y Orriols siempre te dice que ya nació el 9 de octubre. ¿Qué pasó el 9 de octubre? La festa de la Comunidad Valenciana, que es el día que Jaume I conquistó Valencia porque expulsó a los moros. A los moros. Entonces, ella, que nació a Ripoll, crisol de Cataluña, el 9 de octubre, el día que Jaume I echó a los moros, pero el día de las eleccions al Parlament hizo un tuit del sepulcro de Guifré, del comte Guifré en el monasterio de Ripoll diciendo: aquí comenzó todo, continuamos. Y ella se siente ungida por la providencia y además por las cagadas de Junts, tal, porque no iba a ser alcaldesa hace 2 años porque se hacía un gobierno de unidad y Junts se raja a última hora. Hace 1 mes y medio se le hacía la moción de censura y tal, y ahora cuando estaba ya todo preparado y acordado, Puigdemont dice que no y ella es imbatible. Y además es una persona que de la manera que habla, no sé si habéis visto un vídeo de Jiménez de los Santos hablando de ella. Pues no lo sé. Está Jiménez de los Santos, es en su radio, pero hay el vídeo en YouTube, que dice: Orriols es una loca, pero es una loca que habla mejor que nadie. Y todo lo que dice en inmigración y feminismo va a misa. Es una loca, pero tiene mucha razón. Este vídeo está en YouTube, de Jiménez de los Santos hablando de ella, ¿no? Que tiene mucha razón. Entonces ella tiene un magnetismo cuando habla que atrae a la gente, porque, bueno, lo decía Jiménez de los Santos, dice, habla mejor que Pujol casi. Ya no hay personas y ella genera una gran empatía, pero es una persona, en cambio, que no sabe empatizar con nosotros y una persona no viajada. Yo con ella tuve buena relación durante unos meses, hasta que pasaron 2 cosas que expliqué en una entrevista, que ella era una persona que no tiene una visión del mundo porque no ha viajado. Y cuento la anécdota. Cuando ella entra de concejal pro Front Nacional hace casi 6 años, Ripoll está hermanado con el municipio de Capranica, a 50 kilómetros de Roma, un pueblo de 5.000 habitantes, y tenían que ir, ahora le tocaba, hablamos en julio de 2019, tenían que ir un grupo de concejales a alguna entidad a Italia, que les tocaba ir a tal. Y decimos, bueno, pues Orriols que venga y seamos educados con ella porque no tengamos broncas. ¿Vale? Cuando llegan los concejales al aeropuerto de Barcelona, Orriols se colapsa y dice: ¿qué es esto tan grande donde va tanta gente que no trabaja? ¿Qué hace aquí? Y les dice que nunca se ha subido a un avión. Vale, entonces, porque ella dice que nunca había subido a un avión y nunca había estado que ella al extranjero, solo ha estado en el extranjero en los 2 autocares que hizo Òmnium o la ANC con Puigdemont, una a Estrasburgo y una a Bruselas hace años, que era subirse al autocar con el bocadillo y te vas a la manifestación, todos a Estrasburgo, tal, y que había estado en el extranjero cuando fue al País Vasco, que al pasar Fraga o así, entra en Aragón, entraba en España y luego, pero bueno, que solo, entonces ella dice, yo solo he estado las 2 veces que he ido a ver a manifestaciones con Puigdemont a Bruselas estos años
en autocar, y cuando he ido al País Vasco que he pasado por Aragón, que es España, y luego pero que nunca se ha subido a un avión. Una persona que está en este mundo así, tal, y es una persona que no sabe empatizar. Y entonces, cuando yo publico esto, luego me decía siempre en coña, mira, Xavier, el hombre que se ha recorrido el mundo con billetes de Vueling de 18 euros. Me decía cachondeo. Pero bueno. Y no se volvió a cabrear conmigo y aquí ya más este verano. A ver, ella decía que en Ripoll se había mostrado más empatía y solidaridad con las familias de los asesinos, haciendo que la hermana Hafida Ukabir de Musa y de Driss hablara el día que se hace el acto de la manifestación, ¿no?, que con las víctimas. Se hizo una cosa que me parece bien, que es hacer una placa con el nombre de las víctimas. Vale. Y entonces ella invitó a todo el mundo. El presidente del Parlamento no vino, pero también invitó a la Policía Nacional y la Guardia Civil, con las que tiene muy buenas relaciones porque dice que los quiere para que ellos son quien debe expulsar a los irregulares. Vale, invita a la Policía y a la Guardia Civil. Una cosa es que si tú invitas a la Policía y a la Guardia Civil, des la consigna que no se les silbe ni abuchee. Vale. Pero claro, cuando ella tuitea cada día un de estos sobre la teoría conspiranoica del CNI y la Guardia Civil, que tenían al imán de confidente y lo sabían y no lo pararon o se les fue de las manos, invita a la Policía y a la Guardia Civil. Entonces, cuando hacen la ofrenda floral, un sargento de la Guardia Civil, ella ordena a toda la gente de Alianza que aplaudan al sargento. Y yo hice las fotos aplaudiendo, porque me puse en el ángulo que lo viera, aplaudiendo al sargento de la Guardia Civil con tricornio que se cuadra del tal. Y luego, unos agentes de la Policía Nacional, de la comisaría del DNI, también hicieron su ofrenda y aplaudiendo. Entonces, claro, yo cogí la foto viendo cómo Riols y los otros concejales de Alianza aplaudían fervorosamente a la Policía y a la Guardia Civil, lo cual choca. Y ahí en esas fotos se ve, por ejemplo, otros alcaldes que estaban ahí se ponen las manos en el bolsillo para no aplaudir. Vale, entonces, si tú dices que la Policía, la Guardia Civil es cómplice de los atentados y los invitas y luego encima los aplaudes, esto a ella le molestó que yo publicara las fotos y desde entonces pues se ha puesto bastante hostil conmigo y algún concejal suyo me ha llegado a insultar. El otro día, mientras me entrevistaban en un bar, llegó un concejal y empezó a insultarme, fue bastante surrealista, pero bueno, esto es otra historia, no voy a hablar de mí. Pero bueno, que ella es una persona que se creó ungida para salvar Cataluña, que es lo importante. Claro, has comentado antes entre bastidores, ¿no?, que Sílvia Orriols, pues eso, era un personaje interesante, cuanto menos, ¿no? Peculiar. Bueno, una persona que es vegetariana, que casi no cena, que se levanta a las 6 de la mañana cada día, que solo come huevos de los que cultiva su padre, que tiene gallinas, o sea, y que un problema que tenía el partido es que ya no va a las cenas de militantes para expandir. Es una persona muy peculiar, muy peculiar. Por aquí Paradox nos dice, ¿habéis visto los nombres de los hijos de Sílvia Orriols? Sí, todos con nombres catalanes rollo medievales. Sí, les puso nombre. Ella sale en el diario El Nou Nou, que es el de Vicky y Ripoll, que los nombres todos son nombres así de Violant, Guifré, Caral, de nombres así medievales catalanes. Sí. Ostras, ya ves tú que sí, porque ya su mundo es la Cataluña medieval, que era grande, y luego lo de Daniel Cardona. Daniel Cardona, cuando Macià proclama tú sabes que el 14 de abril la República primero se proclama en Barcelona, ¿vale? Sí. Y proclama Macià la República Catalana. Y luego, tras las negociaciones con Madrid, lo cambian por la Generalitat, que estará dentro de la legalidad de la República Española. Entonces ella cree, y Cardona, a mí me ha dicho Riols, y esto no lo he contrastado, que Cardona lanzó escaleras abajo de la Generalitat a Macià cuando le ofreció una consellería por echarse atrás de la independencia, ¿no? Yo no sé si es verdad o no, pero ella tiene esta idea de que Macià se echó para atrás y por eso ya no perdona a Puigdemont que cuando la independencia estaba a tocar se echara para atrás, y es lo mismo, y por eso ella reivindica esto. Y el referente de Cardona, que le llamaban el irlandés, porque quería hacer como el Sinn Féin, que es nosotros solos la traducción.
Y bueno, ella está en esta línea, sí. Es una persona no viajada que se conoce toda la historia de la Cataluña medieval y de los años 20 y 30 en Cataluña, y ahora pues ha hecho la misma traición. O sea que aquí hay dos cosas que has nombrado que me parecen muy interesantes. Por un lado, hablar un poquito de ese mesianismo, ¿no? Porque aquí hay un rasgo muy importante de los líderes de la ultraderecha, de que a veces pasamos un poco por alto, que es el tema del mesianismo, ¿no? Es decir, que se crean predestinados a una especie de misión divina para salvar a su pueblo, que casualmente es el pueblo elegido, ¿no? Esto, aunque a la mayoría le pueda sonar más propio, por ejemplo, de Israel, la realidad es que se repite en una gran mayoría de la extrema derecha actual, ¿no? Que esa visión de sí mismos... pero mientras yo a Abascal yo no lo creo que se sienta elegido, sino se siente... Pero yo creo que Abascal se cree muy pocas cosas. Por eso, exacto. A lo mejor Buxadé y Ortega Smith sí que se lo creían. Ella se lo cree, pero a ver, en Alianza hay que ver... una cosa es ella y su entorno de Ripoll. A ver, vuelvo para atrás. Ella en 2019 se presenta por Front Nacional, un partido, una sigla histórica, pero que tal. Vale, que lo tienen un grupo de gente mayor de Barcelona que nunca se han presentado a elecciones. Al cabo de poco le van a ver 4 jóvenes, que uno es Jordi Aragonès, que es el primo del presidente Pere Aragonès, igual como Pere o así, nieto del alcalde franquista primero y luego de Alianza Popular de Pineda y dueño de un imperio hotelero. Y son de una familia que no roban porque ya son ricos, que perdona que te lo diga así, ¿no? Ya son una familia adinerada. Sí. Jordi Aragonès, él siempre me dice que su referente es Steve Bannon. Hostia. Y que él es Jordi Aragonès, que venía de Unión Democrática, son ultraliberales. Un grupo de 4 jóvenes ultraliberales, trumpistas, de Trump, y que vienen de Unión Democrática, de Convergència o de Solidaridad por la Independencia, el partido que hizo Laporta, ¿no? Pero bueno, y muy de derechas. Entonces, estos animan a Orriols a romper con el front. Pero entonces ahora hay, digamos así, 2 núcleos. Ella, en su mundo de la Cataluña medieval de Ripoll y de lo tal, y luego el entorno de Jordi Aragonès, que son jóvenes de casa buena y trumpistas. Y 1000% pro Netanyahu. Joder. Ostras. Tienen todo. 1000% pro Netanyahu, y que son chicos de casa bien, así. Y muchos de ellos gays, que no lo niegan. Es que me recuerda un poco a... Porque claro, el mundillo del soberanismo ultra, quiero decir, no se limita solo a España, ¿no? Tenemos interés flamenco, ¿no? En Países Bajos, lo que era la Liga Norte, que ahora es la Liga, ¿no? Que ya dejó el rollo soberanista, pero que también iba por ahí. Y luego también me recuerdan un poco, en cuanto a discurso, estética, formas, a Alternativa para Alemania. Sí, porque, a ver, les ha pasado que se han quedado sin referentes, te cuento. Sí, claro. Querían como a Meloni no la querían porque, a ver, si el cabeza de lista por Barcelona, Lluís Areny, un empresario tal, es gay y no lo niega. El número 2, Jordi Aragonès, es gay y no lo niega. El número 3, no explico nada, tal. Luego vienen 2 mujeres. Luego viene el 6, es un hombre, tal. Y luego el 7 es Antoni Sánchez Corell, un catalán hondureño negro que es gay. Claro, cuando Ríos habla de la teoría del gran reemplazo, yo le digo, Silvia, que tengan 5 hijos como tú, como Garriga o Abascal, no es la normalidad. Si tanta gente no tiene hijos como muchos de los de tu lista de Barcelona, tal, o porque si los tienes serán adoptados y también habrá reemplazo étnico, está tal, digo, no, y ella se lo cree, ¿no? Pero entonces en Barcelona los 2 primeros que eran de este núcleo, pues son ultraliberales y varios de ellos son gays y no lo niegan. Entonces, claro, pues entonces ellos con Meloni, con el tema de aborto cero,
no al matrimonio, claro, no ligaban. Entonces tenían a Marine Le Pen, pero Marine Le Pen les da un tortazo hace 6 meses, que es que dice que Puigdemont es un delincuente y cuando ella gobierne lo extraditará o lo encarcelará o lo expulsará. Entonces se quedan sin... Y además, la expareja de Le Pen, Luis Aliot, es el alcalde de Perpiñán, ha eliminado la lengua catalana en Perpiñán, en la Cataluña Norte, ¿sabes? Ha hecho que ya no se hagan actos en catalán, que no se rotule en catalán, etc. Entonces, claro, se han quedado sin Le Pen. Entonces, la Liga Norte, que también Humberto Bossi o Salvini tienen fotos con la estelada en la camiseta, desde que van con Vox se han olvidado de la independencia de Cataluña. Y por eso solo les queda Alice Weidel, ¿vale? Pero se dio la gran paradoja hace 2 meses cuando Alice Weidel queda segunda en las elecciones, que en la fiesta en Berlín de las elecciones, en la sede estaba Jorge Buxadé y tuitea desde ahí dentro, y Pau Nadal, el responsable de Internacional de Alianza, también. Y supongo que si estaban en la sala o el hotel que hacía la fiesta, se deberían ver, porque ahí no habían 2.000 personas, habían 300, ¿no? O sea, y su referente es Alice Weidel, porque no es clerical, es lesbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero van un poco, y por eso son muy pro-Trump. Sí, no, sí, desde luego. A mí me llama la atención porque, claro, yo es un partido que conozco poco. O sea, lo que más se conoce de Alianza Catalana, bueno, yo diría que son 2 cosas que ya las has mencionado, que son el tema del soberanismo, y eso es evidente, y su discurso anti-inmigración. Pero más allá de eso, más allá del racismo, la xenofobia y del independentismo, o sea, ¿cuál es su propuesta? O sea, ¿qué es lo que buscan? Son ultraliberales a nivel económico y centrados en la inmigración, sobre todo la islámica, y la independencia. Pero, a ver, es contradictorio, porque en el programa electoral no decían nada de la Agenda 2030. Y entonces en la campaña electoral, hace un año, las del Parlamento empiezan a decir que contra la Agenda 2030. Por lo tanto, han ido un poco cogiendo este espacio muy similar, idéntico al de Vox. En el Parlamento la relación entre Vox y Alianza es muy buena y siempre lo dice Oriols, que si las propuestas que hace Vox estuvieran escritas en catalán, votarían a favor. Pero bueno, son, digamos, ultraliberales. Pero luego, además, cuando les preguntaban hace un año si ganaban, declararían la independencia, ellos decían que no, porque había que prepararla. Y en cambio ahora dicen que sí, que hay que reactivar la declaración de independencia. Pero bueno, de momento ellos lo que quieren es presionar a Junts para que Junts vaya hacia, o el votante de Junts. A ver, mientras en Vox tiene mucho voto joven o voto de gente que vota por primera vez o así, Alianza tiene sobre todo el independentista desengañado. Vale, o sea, son perfiles. Porque la independencia... A ver, yo he estado en Kosovo, he escrito mucho sobre Kosovo, sobre Bosnia, sobre Irak, sobre Palestina, sobre el Kurdistán, sobre el Sáhara. Y si yo digo que el Sáhara no será independiente de aquí 5 años, no es que quiero que los masacren con napalm, no sé si me entiendes qué quiero decir, ¿no? Sí. Y vale, cuando yo estaba aquí cenando en el pueblo que estoy en Moyà y me decían, el DNI me caduca de aquí 1 año y medio, ya tendré el DNI catalán. Que no. Que la gente se lo creía. Sí. Bueno, tú recuerdas a Rufián cuando se eligió diputado que dijo que se cogía piso en Madrid para 1 año y medio. Ya. Que de aquí 1 año y medio volverá a la República Catalana y renunciará al acta. Claro, cuando esto se dio como seguro, hay mucho independentista cabreado que vota a Oriols como voto de castigo. Claro. Y luego, claro, el tema de los atentados, yo digo que se ha de entender la gente que el diario ABC, que no es de Podemos, te diga que hace unos días, otra vez, que el imán cobraba 500 euros del CNI y que por este tema se cesó al responsable, el responsable Luis García, creo, del CNI de esta área por haberla cagado, que estaba dando sueldo al imán y hay los atentados. Pues claro, esto también de que si España no quiso pararlos, lo que dijo Villarejo, ¿no? Queríamos dar un sustito, esto también pesa mucho. Y luego, además, el tema de la inmigración, a ver, esto que no se me malinterprete. En Barcelona se vive un sentimiento de
pérdida de identidad brutal. A ver, yo cada vez que voy a Madrid, antes de coger el AVE me paso por el Retiro. Y tengo una envidia, una melancolía, ¿sabes por qué? Porque el Retiro está lleno de madrileños. Sí, vale. En Barcelona, el Parque Güell, ahora es una atracción turística que has de pagar. Si tú paseas por lo que arregló Maragall, la parte de la playa de la Vila Olímpica tal, no oyes a nadie. O sea, en Barcelona el número no de inmigración, sino de nómadas digitales o expats, ¿sabes? ¿No? Gente de la Unión Europea, Erasmus, o sea, hay muchos más mucha gente que no está ni empadronada porque tienen su mutua privada, que trabajan por una compañía de Alemania, de Austria, de Finlandia, de tal, se van a Ámsterdam una vez al mes con un billete de Vueling de 20 euros, trabajan en Barcelona, y en Barcelona hay no solo la inmigración marroquí, la inmigración latina, sino una gran cantidad de personas de la Unión Europea que van en bicicleta, que viven en piso compartido, que muchos ganan 5.000 euros y están echando a la gente de los pisos. El tema de los expats. En Madrid no se da, o en Valencia, esta situación de miles de ciudadanos. Sí. Vale. Entonces, yo te digo, yo por el Retiro, cuando voy al Retiro, oigo a la gente hablar en castellano. Y sí que hay latinos, pero castellano de Madrid. Y en el Parque de la Ciutadella, pues cada vez que voy, yo no oigo a nadie ni en catalán ni en castellano no latinoamericano. Al Parque Güell es una atracción turística. Si voy donde vivo en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia, el extranjero soy yo. Entonces, este sentimiento, en cada esquina hay un supermercado de 24 horas entonces, este sentimiento de desarraigo, Alianza lo está captando, Vox no, pero lo captan. Y entonces este sentimiento de soy extranjero, y este sentimiento, no me malinterpretes, pero en Barcelona se da, porque te digo, yo en el Retiro oigo hablar castellano y en el Parque de la Ciutadella o en la Vila Olímpica oigo de todo menos catalán y castellano. Claro, el problema es el de siempre. Esto, Alianza lo sacude también. Y no me digas que yo ahora me paso a su lado ni la defiendo. No, para nada. Hay una situación de que en Barcelona muchos más de los que están empadronados, porque el que trabaja para una empresa de lo que sea y teletrabaja desde Barcelona va en bicicleta, tal, porque se puede ir en bicicleta y hay playa y es una ciudad agradable, no se empadrona porque tiene mutua privada de la empresa. Y en Barcelona esta situación de desarraigo también la sacude Orriols cuando dice Cataluña está desapareciendo. Claro. Pero yo te invito, vente a Barcelona, paseate por el Parque de la Ciutadella. Voy mucho a Barcelona y por fortuna es una ciudad que conozco bastante, porque tengo mucha gente conocida allí, la verdad, y tuve incluso pareja en su momento allí, iba bastante. Es una ciudad que me encanta y lo que dices es totalmente cierto. De hecho, es un poco lo de siempre, ¿no? Al final, el modelo económico que tenemos en Europa y en España y en el mundo occidental en general ha convertido las ciudades en un patio de recreo. Afortunadamente en Valencia no es para nada tan heavy como en Barcelona. En Valencia tenemos muchísimos barrios y muchísimas zonas donde está plagada de gente de toda la vida, de comercio de toda la vida. Claro, también es verdad que no es una ciudad tan grande, pero sí que es verdad que la turistificación, el hecho de que las ciudades se hayan convertido en un objetivo de turismo, en un producto más del que viene a verlo, está provocando problemas no solamente en cuanto a la pérdida de identidad, sino también problemas en lo material, de gente que estos profesionales que ganan 3.000 euros, ¿no? Sí. Y trabajan desde Barcelona, teletrabajan. Claro, se juntan dos, se van a un piso del Poblenou, que es la parte de atrás de la Vila Olímpica, que hay los pisos que no se derribaron, sin ascensor, que hay una señora mayor que paga 700 euros, y como yo gano 3.000 y el otro gana 3.000, dicen, bueno, pueden pagar 2.000 y están echando a la... Pero yo me refiero a que Orriols se está aprovechando este sentimiento. Claro. Pero a ver, mira, yo vivo en un pueblo y en Barcelona. En Barcelona, cerca del Hospital de San Pablo. En estos últimos 4 o 5 años, todos los abueletes que habían se han ido muriendo. Yo ahora, cada vez que cojo el ascensor, me hablan en inglés. O sea,
te hablan en inglés, es gente que comparte pisos y este sentimiento de desarraigo, te digo que en Madrid no lo veo, porque yo si me sobra una hora antes del AVE, me voy a pasar por el Retiro y veo ahí, pues oye, gente de toda la vida, unos van con chándal, otro es el ejecutivo que va con la cartera y viene su pareja que va paseando por el Retiro de la mano y yo no hay ningún parque de Barcelona que sea eso. Ahora, pues ya te digo, unos son el Parkway hay que pagar para entrar, Montjuic solo hay turistas, en el Parlamento solo hay, y este sentimiento de desarraigo, ella lo aprovecha. Claro. Cuando dice Cataluña está desapareciendo. Claro, a mí... Y eso engancha mucho más que Vox con el que Dios te bendiga de Ignacio Garriga. Y por eso Vox ahora en Cataluña, Ignacio Garriga, y cuando le entrevistan ya lo hace en catalán y se calla con el Dios se bendiga y mis ante... porque saben que muchos votantes suyos de las municipales se irá a Alianza. Claro. A mí de lo que has comentado me llama mucho la atención porque es un tema real, pero a su vez me parece que sí que refuerza, ¿no?, la narrativa de la extrema derecha. Desde otro lado, pero me parece que, y a lo mejor es algo en lo que pueden tener razón, me refiero en que es un sentimiento que existe, que ellos lo interpretan de una manera y nosotros lo interpretamos de otra, ¿no? Yo la verdad es que lo he visto ya de muchas maneras. De hecho, también tengo amigos que han ido a Barcelona a vivir y han notado mucha hostilidad de los propios residentes. En plan, consideran que no es un lugar amigable para vivir cuando eres de fuera. Y de fuera hablo de fuera de Cataluña, y no hablo de nacionalistas españoles ni nada por el estilo, sino que han notado cierta hostilidad en ese aspecto. Y a su vez, yo mismo, que no soy de Barcelona, me he notado muy extranjero en Barcelona. Es decir, yo una vez fui y dije, hostias, es que solo aquí soy turistas, ¿vale? A eso me refiero, pero no extranjero porque no hablas catalán, sino porque oyes todos los idiomas, menos catalán y castellano por la calle. Exactamente. Claro. Entonces Oriols dicen, la globalización, hemos de cerrar fronteras, se ha acabado la hostia que cualquier Erasmus pueda venir aquí y tal, y hemos de cerrar fronteras. Y aunque esto es inviable, ni siquiera es culpa de la Unión Europea, porque hay gente de muchos países que no son de la Unión Europea, pues claro, ella dice esto y esto te consigue el voto de gente que nunca votaría a Vox porque es franquista, por el que Dios te bendiga, por el aborto cero, y en cambio, pues Alianza por aquí puede rascar mucho. Claro, el tema es que también yo creo que desde otras posturas políticas, tanto de izquierda como de derecha, conservadora o liberal, tampoco se ofrece una solución a eso. O sea, claro, pero es que el tema de los... A ver, decían que en Venecia ya no quedan venecianos, lo has leído, ¿no? ¿Esto? Sí, claro. Claro, pues en Barcelona sí está pasando. A ver, si en Barcelona, al margen de los que se empadronan, hay una gran cantidad de gente que teletrabaja desde Barcelona. Se coge un Vueling de 18 euros una vez al mes para irse a Ámsterdam, Copenhague o París. No se empadronan porque no les hace falta, porque ya tienen una mutua, ¿vale? Y no hace falta el tal. Claro, la cifra es mucho mayor de la que se da real de expats o de ciudadanos comunitarios. Entonces, claro, tú ves por la calle esta realidad. Los pisos de barrios antiguos sin ascensor, si vienen ahí dos personas de 30 años daneses que dicen podemos pagar 2.000 euros, que ya nos va bien, pues claro, esta situación la aprovecha la extrema derecha. Claro. Lo aprovecha, sí. Pero sin dar soluciones reales. Es decir... Porque dice primero esta casa, tan que cerraremos las fronteras, aquí boom, 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 claro, pero lo dicen y no pasa nada. Porque claro, no van a gobernar. Este es un tema interesante, ¿no? Cómo tienen esta narrativa de señalar, ¿no?, el problema o señalar un problema, pero luego no ofrecen nada. A mí esto me recuerda mucho porque ha sacado el tema de la globalización y ellos generalmente nunca utilizan el término globalización. Yo no sé si Silvia Orriols sí que lo utiliza, porque ellos utilizan globalismo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Porque la globalización es el proceso económico que unió al mundo, ¿no?, y destruyó a la clase obrera europea y también a la estadounidense, ¿no?, la clase medio occidental,
que acabó con el sueño de cualquier clase media y atacó mucho a la clase obrera, y eso causó a los perdedores de la globalización, que son una buena parte de los votantes de la extrema derecha, mientras que ellos prefieren hablar de globalismo, ¿no? Que es un concepto confuso porque no tiene tanto que ver con la globalización, sino como una cultura global y unos grandes poderes globales que llevan al mundo a una oscura dirección, que ellos llevan alrededor de lo woke, el progresismo, la izquierda, esta ficción suya. Y claro, a mí, o sea, esto que lo utilizan mucho, intentando confundirlo, a mí me hace gracia porque incluso recuerdo un vídeo que trajimos aquí de Abascal que decía estar frontalmente en contra de del globalismo, que el futuro era de los patriotas, creo que era con Los Santos. Y cuando Los Santos le decía, pero bueno, la globalización tiene cosas buenas. Y hace, no, yo no hablo de globalización, hablo de globalismo, que es otra cosa totalmente diferente. Yo con la globalización no tengo ningún problema. Cuando el germen de la mayoría de los problemas que ha alimentado la extrema derecha tiene mucho más que ver, o sea, tiene que ver con la globalización, que es un proceso que nos ha herido enormemente, no con ese globalismo, que es un invento ultra. Sí, tal cual. Y una preguntita así ya un poco para concluir. Sí. Ya nos ha quedado bastante claro, ¿no? Pues de dónde salen, qué es lo que quieren. Quizás sería interesante hablar un poquito sobre qué futuro le ves en realidad a esto. O sea, un partido con estas ideas, este discurso, más allá de quitar votos y crear su propia estructura, podría llegar a hacer algo. A ver, como te he dicho, sacaron 2 diputados, pero estuvieron a punto de 5, con 2 o 3 mil votos más en Barcelona, llegaban a los 5 diputados, ¿vale? Y no estuvieron en los debates porque eran extraparlamentarios. Claro, sí. Entonces las encuestas les decían, si se repetían, tú sabes que al final Esquerra Republicana, tras hacer una consulta interna, decidió investir a Salvador Illa como presidente. Si no investia a Salvador Illa, se repetían elecciones. Y las encuestas decían que si se repetían elecciones, Esquerra Republicana, de los 20 que había sacado, se hundía mucho, y que Alianza superaba a la CUP, superaba a los comunes y a lo mejor alcanzaba a Esquerra. O sea, que podía quedarse con 10, con 12 diputados. Las últimas encuestas dicen lo mismo, o sea, que Alianza ha venido para quedarse y tiene para rato. Y de momento, como Salvador ya va a aguantar esto seguro la legislatura, las municipales, Alianza está trabajando mucho ahora la extensión territorial. No quiere presentarse a la Tuntum para evitar que le pase como le pasó a Plataforma por Cataluña, de hacer las listas, oye, que no sé qué, tu prima me del DNI, que me faltan mujeres, va, tú te pondré de suplente, pero ¿sabes? Hacer listas Tuntum. Y luego se ponía ahí el friki del pueblo y la cosa acaba fatal. Quiere hacer listas, sobre todo en capitales de comarca, en sí con un grupo fuerte, pero quiere, o sea, cuando en lugares como Berga, o sea, que superó a la CUP, que gobierna la CUP en las pasadas elecciones que hubo, pues quiere presentarse a lo mejor solo en 200 municipios, pero para sacar en muchos de ellos un 15 o un 20% de votos, y es posible, es posible, y gobernar en algunos municipios como en Ripoll. Y luego en las elecciones catalanas, bueno, pues está muy claro de que en Barcelona al 3% llegará, y puede estar, pues, si ahora tiene 2, puede estar perfectamente en 10 diputados, yo lo veo seguro. Y esto condicionando los equilibrios de los cordones sanitarios, que esto da para otro debate. Claro, porque luego es un partido que yo creo que lo tiene muy difícil para tejer alianzas. Porque claro, el resto de partidos independentistas no se van a aliar contigo. Porque no se van a aliar. Pero a ver, aquí hay un problema y mira, yo no sé cómo se hace en otros lugares. Todo el tema de esta no moción de censura que estuvo a punto de hacerse fue por los presupuestos. Sí. A ver, cuando en un lugar, cuando la Liga Norte o el Frente Nacional, bueno, Agrupación Nacional, gobiernan un municipio, yo no lo sé, ¿eh? Los otros partidos no le aprueban los presupuestos y hemos de hacer la escuela nueva y cambiar la calefacción de la residencia. Perdona, ¿sabes la pregunta? Porque la gran duda que tuvo hace 3 meses Junts, después de haber, y Esquerra, hace un año pierde presupuestos y los prorroga. Se estuvo a punto de que, a cambio de 4 concesiones, Junts votaba presupuestos en Ripoll y Esquerra se abstenía.
Porque, claro, no podemos hacer de que no se cambie la calefacción ¿sabes? Porque prorrogar es prorrogar. Pero si es de cambiar la calefacción, construir el pabellón, claro, esto es, claro, entonces se decían, si le votamos los presupuestos, rompemos el cordón sanitario. Pero si no se los votamos, bloqueamos. Y entonces el tema de los cordones sanitarios, cuando gobierna un partido de estos a nivel municipal, yo no tengo claro cuál es la mejor, ¿sabes? ¿Sí o no? Claro, es Yo no complicado. sé si tú lo tienes claro, ¿eh? Pero cuando en un municipio, en Italia, en Francia, gobierna la ultraderecha, ¿qué hacen los otros partidos? Pues Bloquear los presupuestos y que no se pueda cambiar la calefacción de la residencia de ancianos. claro, lo que suele pasar es que, claro, depende mucho del municipio. Pero, por ejemplo, cuando son cosas medianamente urgentes. No, pero ¿apruebas presupuestos o no apruebas presupuestos? ¿Sabes, no? No es un crédito para para hacer una reforma de urgencia. En general no Claro, se votan a favor los presupuestos. claro, pero entonces si está en minoría, que bloqueas todo. Y No, ellos porque lo que tienen. no ¿Qué? porque a nivel municipal los presupuestos se pueden prorrogar de manera indefinida. Sí, claro, pero prorrogando presupuestos, Mm. no puedes decidir que cambias la calefacción o construyes la nueva guardería. Claro, no puedes cambiar partidas presupuestarias de capítulo, pero sí lo puedes hacer con una modificación presupuestaria que te la apruebe el Pleno. Bueno, Con eso, porque es muy complicado. Ellos lo que quieren es gobernar en varios ayuntamientos, como quieren gobernar en capitales de comarca. claro. Aún así, pese a eso, yo veo muy complicado que un partido como Alianza Catalana encuentre socios. O sea, Pero bueno, pero claro, si se crea un veto cruzado de que Junts no quiere gobernar o sea, una de las excusas para no hacer gobierno alternativo era que decían que tenían que gobernar o someterse a la CUP y que los empresarios de la hostelería del esquí no querían la CUP. Cuando en Berga, una ciudad del Prepirineo, Ripoll gobierna la CUP y no pasa nada, ¿no? Pues claro, si hay un veto cruzado de gobernar con la CUP, ¿qué hacemos entonces? Entonces gobierna a la alianza como lista más votada y seguirá gobernando. Y es lo que quieren, que de aquí a 2 años, pues en unas cuantas capitales de comarca gobierne Alianza Catalana. a ver, me parece una estrategia interesante. O sea, lo que veo que están haciendo es, más allá de asegurarse la gobernabilidad de algunos municipios y de que no se les cuele nadie raro, es crear una estructura de partido. Que es lo que falta muchas veces a partidos como que son de nueva cuña, como Sumar, Podemos, etcétera. Les falta un problema que tienen es que les falta mucha estructura. A Vox también le pasa, que le falta mucha estructura de partido. Es decir, son partidos que funcionan por cuadros y por redes y por marketing y demás, pero luego quien tiene realmente estructura de partido son partidos que llevan ya muchos años, ¿vale? Por ejemplo, la CUP tiene también mucha estructura de partido montada, tiene una estructura bastante grande. El PSOE ni te cuento, el PP ni te cuento. Izquierda Unida también tiene una buena estructura. Entonces, claro, parece un movimiento inteligente que si le sale bien, aunque a lo mejor no es una propuesta súper ambiciosa, pero sí que es una propuesta que parece que piensa como más a largo plazo, ¿no? De asegurarse que poco a poco, por lo menos que no le pase como a Anglada, que se infló y se desinfló a una Pero es que velocidad. a partir de Anglada era. A ver, hay una expresión en catalán que es campisha, ¿la conoces o no campisha? No, pero si me lo cuentas, lo conoceré. Bueno, Pisha, bueno, que era, a ver, Anglada era un peligro para ellos mismos y para los demás y para el partido. Porque bebía más de la cuenta y pasa. Bueno, por ejemplo, yo esto lo sabía, pero no sabía la fecha. Luego Sí. se supo con un juicio que tuvo, ¿no? Que Anglada lo cogen borracho en Madrid, te buscaría ahora la fecha, ¿eh? Poniendo en una cena con el grupo Iniciativa Habitable, que es un grupo similar que había en un par de municipios de Madrid, lo paran borracho, le van a hacer un control de alcoholemia, se encarga a los municipales y soy Anglada de Vic, persigan a los moros, lo tienen que movilizar y le quitan el carro. O sea, Anglada era un peligro para él mismo. Hostia. Orriols no es así, ¿no? Claro. De hecho, ¿no? Y Orriols no es así. Y es muy distinto, ¿no?
Otra cosa que me olvidé de decir es que Orriols lo que no está consiguiendo es cumplir lo que prometió. Ella dijo que iniciaría los trámites para cerrar la mezquita y no la ha cerrado porque no la puede cerrar. O decía una cosa para que las ayudas sean para la gente de casa. Claro, eso no se puede hacer. Claro, pero entonces ahí esa foto, tú búscala. ¿Tú te acuerdas en la comisión del Congreso que estudia el tema de los atentados que habló uno de los terroristas que vino al Congreso, estuvo en el Congreso declarando? Entonces, Sí. Mohamed Hawley, que es uno de los que resultó herido en Alcaná en la explosión y no murió. Pues bien, la señora Silvia Orriols, a la hermana del terrorista Mohamed Hawley, Nawal Hawley, que estudia creo farmacia o enfermería, tuvo que tragarse el sapo de darle una beca, porque una beca de la Universidad de Vic, pues las dos becas, una de las dos personas becadas por el ayuntamiento con la Universidad de Vic era Nawal Hawley. Y una semana después de que Mohamed Hawley sale en el Congreso de los Diputados enmanillado, que viene a declarar a la comisión que estudia los atentados y todo el tema este de la conspiración, y de que él declaró tal, pues a su hermana, que evidentemente tendrá nacionalidad española, pues recibe una beca y ves ahí con cara de ninguna alegría la alcaldesa de Ripoll, los de la universidad, no sé quién más, y la chica está con velo, Nawal Hawley, recibiendo la beca de 2.000 euros del ayuntamiento de Ripoll. Con lo cual, cuando ella decía, las ayudas serán por la gent de casa, ¿qué quiere decir la gente de casa? ¿No? No lo está cumpliendo, pero no le pasa factura. Claro, pero eso... sí que dificulta el empadronamiento, que lo que hace es fastidiar, que tarde la gente 3 meses en conseguir el padrón. Claro, pero es que al final... El problema es que muchas de estas promesas al final tienen las patas muy cortas, porque si una persona cumple con los requisitos, da igual que sea extranjera. Es decir, No, pero es que además la mayoría de jóvenes, o porque han nacido... A ver, en España hay el Lluís Sagni y no el Lluís Soli. Es decir, el hijo de un marroquí, aunque nazca aquí, es marroquí. Pero un marroquí a los 10 años de residencia puede tramitar la nacionalidad, ¿vale? Pero si ha nacido en España, aunque al nacer se inscribe como marroquí, al cabo de un par de años ya se le puede tramitar la nacionalidad española. Que si no eres un futbolista, pues a lo mejor el papel tarda 2 años o 3, no se hace en 6 meses. Si eres un futbolista, sabes a qué me refiero, ¿no? Pero quiero decir, si todos estos chicos de 15 y de 20 años aunque ya tienen la nacionalidad española, ¿cómo vas a decir que las ayudas será para la gente de casa? Que es lo que decía ella. Por eso ella lo hace mucho con los gestos, ¿no? Hubo la polémica en la fiesta mayor pasada que vetó el cartel de la fiesta mayor porque salían era uno de una serie de dibujos y caricaturas y uno de las 30 personajes del cartel era una niña con un velo y vetó el cartel, por ejemplo, ¿no? Porque había una chica con velo. Cosas de estas que lo hace ella y esto pues genera mucho titular, ¿no? O que hemos multado, lo hemos inmovilizado 14 vehículos que debían 20.000 euros de ciudadanos extranjeros. Como si esa semana no hubiera ningún López, Hernández, Rius o Pujol que tuviera 4 multas pendientes. Claro. Y con esto, a golpe de Twitter, pues lo va haciendo y le da resultado. Sí, es la estrategia habitual de este tipo de cosas. Claro, pero además yo digo que es racista, porque hubo un tuit que generó mucha polémica. Hace un tuit de un grupo de mujeres marroquíes vestidas con el kaftán y con velo, que están ahí en 2 cajeros automáticos de la Caixa y todas... Ah, sí, es muy famoso. Entonces ella pone, ja, 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 ahora diréis que vienen a pagarnos las pensiones. Daba a entender que vienen los marroquíes a cobrar el subsidio. Y era de la Caixa, pero no era de la Caixa, era de Isla Cristina Huelva, las temporeras de la Fresa, que iban a cobrar la paga de la semana o del mes. Exacto. Y claro, pero decir, ja, 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 ahora diréis que vienen a pagarnos las pensiones. Como decir, vienen aquí a cobrar, no, claro, y van a cobrar su sueldo. Con lo cual ella hace un discurso xenófobo, pero es lo que le da resultado. Es que, pero bueno, ella se ha conjurado el tema del procés con yo lo digo mucho, y no lo justifico, el impacto emocional de la gente que conocía a esos 10 chicos que hablaban catalán, jugaban a fútbol, se quedaban a cenar en tu casa, eran encantadores, era mecánico, era soldador,
trabajaba en el ¿sabes? Claro. Y de golpe van desapareciendo, pero nadie se da cuenta que desaparecen o no se les ve, y luego son los de los atentados. Los hemos acogido y nos lo pagan así. Y este duelo, esta rabia, lo sabe aprovechar y canalizar a Silvia Orriols. Claro, claro. Realmente, a ver, si lo piensas, tiene sentido, ¿no? La cuestión es eso. Cómo se interpreta la situación, cómo lo vive la gente, cómo aparece alguien a medrar con lo sucedido. Claro. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, ¿no? Toda esta pincelada, ¿no? Este auténtico dibujo de lo que es Alianza Catalana. Yo, la verdad es que reconozco que no los veía tan fuertes, particularmente creía que eran un fenómeno bastante más local y sobre todo tanto local como localizado, ¿no? En Ripoll y demás, y no un fenómeno como ocurrió que, bueno, ojo, con Plataforma per Catalunya hablamos de que durante bastante tiempo fue un partido de extrema derecha increíblemente exitoso, ¿no? Que tuvo un montón de arraigo en un montón de localidades y alcaldías. No, alcaldías no, tenías 67 concejales. 67 concejales, eso. Que claro, 67 concejales, hablamos en una época donde España 2000, tal, toda esta gente no se comían un comín. Nada. Claro, pero, y además de Plataforma, yo siempre, cuando hablamos del cordón sanitario, sí, había municipios que eran irrelevantes. Pero, por ejemplo, en Manlleu, no, perdón, en Mataró o en el Vendrell tenían 3 o 4 concejales. Y sus votos en cada pleno decidían si ganaba el gobierno o ganaba la oposición. Claro, si en un pleno de 21 tienen 4 o claro, tienen 3, claro, entonces es muy difícil de gestionar esto. Porque sí, aunque no pactes nada con ellos, ellos decidirán si hoy votamos con el gobierno o con la oposición. Y claro, y bueno, y ahora Alianza quiere extenderse a muchos más municipios. En el Parlamento su aritmética no ayuda nada, no decantan nada, pero si de aquí a 2 años tienen 12 diputados, pueden estar ellos y Vox decidiéndolo todo. Sí, sí, sí. Y una pregunta, que es lo único, ¿cómo son las relaciones entre Vox y Alianza? Maravillosas. Sí. A ver, por ejemplo, te cuento la anécdota. Hablando, a ver, en Barcelona está Ignacio Garriga y su primo Joan Garriga. No sé si sabes, su primo que había sido el mentor, que Joan Garriga estuvo en el PP y luego estuvo en Plataforma por Catalunya y Joan Garriga es el presidente provincial de Vox en Barcelona, ¿no? Pues ellos como están castigados en el piso de abajo de los despachos, comparten fotocopiadoras, lavabos y todos. Los dos partidos necesitan protección de los mozos de escuadra cada vez que ponen un tenderete, porque hay sectores que se dicen antifascistas, yo les diría gilipollas, perdón, que van ahí a grito dels carrers seran sempre nostres, a tirar la carpa al suelo. Sí. Claro, y entonces hay mucha relación. Y además, en el último debate de política general, creo que es digo así, debate de política general del Parlamento, Vox votó 5 resoluciones de Alianza y Alianza dijo que votaba las de Vox y las traducían al catalán. Pero hablando con Joan Garriga me decía, sí, porque la Silvia no hay derecho. Y dice, sí, tengo muy buena relación. Y me enseña el WhatsApp y mira, el otro día le felicité que era su cumpleaños. Digo, collons. Digo, y también felicitas a la... Dice, no, pero es que con Silvia tenemos muy buena relación. Porque defienden lo mismo. Claro. Aunque, claro, la cosa está es que como son también soberanistas, ¿no? Independentistas. Y encima, pues que compiten por el mismo electorado, claro, a lo mejor me esperaba que fuese una relación más arisca. Pero a ver, en las municipales hay mucha gente que te decían, yo estoy a favor, o yo he abortado, yo estoy a favor de tal, pero voto a Vox porque es la única que quiere poner en su sitio o meter caña a los... Pues esta gente que votaba a las municipales a Vox, pese a no compartir el que Dios te bendiga de Ignacio Garriga, ahora se pueden ir a Alianza. Y esto Vox lo sabe, por eso Vox ya utiliza más el catalán. Ignacio Garriga hace las entrevistas en catalán para no perder estos votantes. Y luego coincidieron Jorge Buixadé
de Vox con Pau Nadal de Alianza hace 2 meses en la sede de Alternativa por Alemania en la fiesta de las elecciones. Claro, a mí me suscita la duda de, claro, al final, muchas veces lo que pasa en la derecha a nivel español es que los votos son prácticamente los mismos, pero lo que vemos son trasvases, ¿no? Es decir, quizá Sí. lo que cambia, lo que suele decantar las elecciones es la capacidad de la izquierda de movilizar más o menos abstención. Cosa que, por ejemplo, Albises sí que ha roto un poquito con eso, porque sí que consiguió movilizar mucho voto, o bueno, un voto considerable de la abstención, aunque no le sirvió de mucho luego. Claro, mi pregunta también es si en Cataluña pasa algo similar, es decir, hay un trasvase de votos entre Junts, Vox, Alianza Catalana, o No, Alianza Catalana está movilizando voto de la abstención. A ver, en las elecciones catalanas pasadas, que Alianza consiguió 118.000 votos, recibió muchos votos de Junts, pero también de Esquerra y de la CUP, y de abstencionistas. Claro. Pero si se repitan elecciones ya cogía de todos. Cogía de todos porque si tú ves los vídeos que hace o las intervenciones de Sílvia Orriols, tiene un magnetismo. Además, mira, esto lo he hablado con Josep Rull, presidente del Parlamento de Cataluña. Dice, solo la he interrumpido, la he cortado 2 veces. Y todo el mundo me dice, ¿por qué interrumpes a Orriols? Y Rull me dijo que en una de las 2 veces que la cortó, cuando el tema de la piscina, que ahora te comento, él lo hizo porque estuvo emocionalmente implicado. Josep Rull estuvo en la cárcel, ¿vale? Estuvo en la prisión de Lledoners, que hay piscina. Y me contaba Rull que él con Raúl Romeva, recuerda a Raúl Romeva sobre todo enseñando a nadar a muchos presos, y que él cree en el carácter de reinserción de la prisión. Y si en el mes de agosto, en una prisión de 2.000 presos, unos por la mañana, unos por la tarde, todo el mundo tiene sus 40 minutos de piscina, por la tarde no hay conflictos y la gente duerme y no hay problemas, ¿vale? Y entonces Orriols, en una de las veces que Rull le cortó, y luego la intervención en YouTube lo peta, o en TikTok, estaban hablando de las restricciones, era en verano que aún no había habido las lluvias, de las restricciones por la sequía. Y Orriols dice, mientras ustedes multan a los agricultores que dan de beber al ganado y a los ganaderos, bueno, y a los que riegan el campo, en las prisiones catalanas, los asesinos y violadores, no dijo extranjeros, dijo en general, les ponen piscinas para que estén frescos en verano. Y entonces Rull le cortó, y entonces Orriols lo cuelga en YouTube y lo peta. Por eso ahora en el Parlamento ya no le cortan, sino que dicen sus declaraciones se van a estudiar, pero no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ella, sus vídeos en YouTube lo peta. Y es un hecho y es como en las redes y en TikTok lo está haciendo. Sí, sí, sí. A ver, y cuando yo explico esto, a ver, ella está cabreadísimo conmigo cuando explica esto de que nunca se había subido a un avión y cosas de estas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ya son casi las 10, la verdad es que nos estamos alargando. Me has dicho que a las 9:15 y son las 10, madre mía. Sí. A ver, a veces nos vamos un poquito, no pasa nada. Pero bueno, está siendo todo Es una persona que no sabe empatizar y que se cree ungida, se cree nombrada y que lamentablemente va a seguir creciendo. Vaya. Es lamentable. Yo, sinceramente, es que, claro, como ya te he comentado, no los he seguido demasiado, no he estado tan atento a lo que ocurría y yo los veía, eso, bastante más débiles. O al menos, sí que es verdad que notaba que estaban como yendo para arriba, pero mucho más localizados y son malas noticias, la verdad, pero bueno. Y hace que Junts se vaya a la derecha en este tema. Claro. Totalmente. Es que el efecto que está teniendo en Junts, yo sí que lo he percibido desde hace tiempo. No sé a la gente del chat lo que le estará pareciendo. La verdad es que yo creo que ha sido una charla súper interesante, ¿vale? Una intervención súper guay sobre un tema además de que nosotros manejamos menos. No sé si por aquí tenéis alguna dudita. Yudai nos dice, según sé, Orriols no para atacar a la diputada que lleva velo de Esquerra Republicana. Sí, esto es verdad, sí. Sí, ¿verdad?
He visto como que le dan mucha caña a esa chica, la verdad. Bueno, el problema es, a ver, el hecho es que esta diputada hasta hace poco no llevaba velo. Y aquí hay esta crítica de que Podemos, a veces, o Esquerra, han cogido a mujeres que no llevaban velo antes de la política y esto ha generado mucha controversia, más allá de que, evidentemente, todo el velo tiene que respetarse quien quiera ponerse velo. Pero que una persona que no llevaba velo hace poco se presente de diputada y se lo ponga, esto genera un debate también en el espacio del feminismo un poco complejo. Sí, la verdad es que es un debate que tiene mala solución. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, pues nada, una vez dicho esto, Xavier, nada, te quiero dar las gracias por haber venido. Ha sido muy interesante. La verdad es que estamos expectantes con tu libro y la verdad es que le voy a echar un ojo cuando... Aliança Catalana als nostres ultras. Alianza Catalana als nostres ultras, que estará en catalán y... A ver, una posibilidad es que de aquí a unos meses se haga el ebook en castellano. Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno, ya a ver, yo no tengo ningún problema porque soy valenciano, pues bueno, pues hablo un dialecto del catalán y ya está. No toquem aquest tema, ¿eh? No toquem aquest tema, no toquem. Vale, pero yo, o sea, yo no tengo ningún problema. Yo tampoco, la verdad. Pero claro, para mucha gente, ¿no? Pues sí que no saben, ¿no? Entonces, pero bueno, súper interesante todo, Xavier. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, hasta y otra. como siempre, a todos los invitados, invitadas, pues te quiero dar unos minutos, ¿no? Para que nos cuentes un poco lo que quieras, ¿vale? Futuros proyectos. No, ahora estoy con la presentación de este libro. Exacto. ¿Cuándo es la presentación del libro? No, bueno, la presenté en Ripoll la semana pasada, el viernes, con 80 personas y estuvo divertida. ¿Lo presentaste en Ripoll? Bueno, pero a ver, había habido mucha polémica porque hacía 15 días o 20 días, 4 exalcaldes presentaron un manifiesto criticando la censura que hace Orriols. Porque, a ver, Orriols hace una cosa, a ver, no sé si es la ley Mordaza o qué, pero si ahora atropellan a alguien, muere y mañana vamos 15 personas con una pancarta a hacer un minuto de silencio, nos podrían multar porque no hemos hecho la comunicación. ¿Vale? Ay, sí. Y creo que es así. Entonces, cada vez que alguien se manifiesta, Orriols, ahora que hay gente que hay una suma de 40.000 euros de multas por manifestarse por cualquier cosa. ¿No? Y entonces creo que la ley lo dice, pero claro, matan a una mujer cuando hay el minuto de silencio, a nadie se le ocurre hacer la comunicación aquí hacia los Mossos d'Esquadra. Bueno, pues entonces cada vez que alguien saca una pancarta, Orriols, multa de 2.000 euros. ¡Bum! Y entonces entregaban 4 alcaldes un manifiesto contra esta censura que estaba haciendo. Vale, que uno de ellos pidió el permiso para evitar que le dijeran que iban gente papá. Muy bien. Entonces ese día yo estaba en Ripoll y me estaba entrevistando, vi la web en digital, digo, no, como estaré en Ripoll, pues te hago la entrevista y estamos en un bar y entra Orriols con el teniente de alcalde Guillermo Barranqueras, un horrible con apellido español que ya decía antes y ahora no le molesta, ¿no? Y empezó a insultarme a media entrevista. Luego por la calle iba haciéndome así. O sea, había mucha tensión, ¿no? E incluso cuando los 4 alcaldes fueron a entregar el manifiesto para registrarlo, se puso Orriols con 4 concejales más así, bloqueando las escaleras que tuvieron que pasar, como diciendo, no vais a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensaba que habría polémica en la presentación y no, en la presentación vinieron varias personas de Alianza Catalana, entre ellas un concejal, y también alguno de los Orriols no vino, y en cambio habían también concejales de Esquerra Republicana, de la CUP y del PSC, pero en cambio los de Junts, a los que yo critico que le han dado la alcaldía, no vino ninguno, pero bueno, estuvo muy bien y la cosa fue muy tranquila, que es de lo que se trata. Pues la verdad es que muy guay, muy guay. Ya sabéis, todos y todas, a haceros con un ejemplar del libro de Xavier, porque la verdad es que Xavier escribe cosas muy interesantes, ¿no? Aquí ya recogimos el libro que escribiste de Vox, que era una maravilla, El retorno de los ultras que nunca se fueron. Sí. Y bueno, y solo una cosa decir que, a ver, a nivel de ultraderecha en España, está cogiendo mucha fuerza Núcleo Nacional. Sí. A ver, que es un movimiento, a ver, parece que va más en serio que Bastión Frontal y que otros, y que no sé
cómo va a evolucionar. Porque hubo esa llamada que hizo uno de sus líderes, que tiene el apodo de una rana baneada, lo sabes, ¿no? Sí. Que sale... Estamos en proceso de hacer un vídeo muy interesante sobre núcleo nacional, estamos ahí investigando. Y esto de defender en las calles, bueno, que están pasando una línea que les podría provocar la ilegalización. Dicha entidad está registrada en el registro de asociaciones y el domicilio es la antigua sede de Democracia Nacional de Valladolid y el Centro Cultural El Alcázar, y la persona que sale como responsable es Enrique Lemus, que es de Valladolid y exdirigente de Democracia Nacional. Sí. Pero se están trayendo hacia ellos toda la gente del fútbol, de los Ultrasur, de Facta y Democracia Nacional y Falange secundan sus campañas. También está Alberto Pugilato, o por ejemplo el cantante Gebabe, el que cantó en la fiesta de Vox hace 3 años, ¿os acordáis, no? Sí. Y este grupo está cogiendo mucha fuerza y es una ultraderecha católica que van con la cruz, pero bueno, no sé cuál es... Y además abiertamente fascista, que es lo que un poco los diferencia. Bueno, es verdad que en este lado del espectro sí que muchas de esas fuerzas, o sea, de su marginalidad, de carácter más marginal, sí que reconocen abiertamente el fascismo. Pero claro, choca que que es como, bueno, lo que aquí siempre dijimos, que si Vox y tal seguía creciendo, pues al final a su lado derecho iba a aparecer algo que fuera ineludiblemente fascista. Y esto sorprenden porque no lo niegan mucho, ¿eh? De hecho, les ha hecho una entrevista hasta hace nada a Kake Minuesa con el objetivo un poquito de sacarles información y de tal. Y bueno, él se lo pregunta, ¿pero vosotros sois...? Sí que lo son. Sí, no. Ellos dicen, sí que lo son y te dicen, pasa algo. Y bueno... Y ya veremos dónde van a llegar, pero están cogiendo gente de todos estos grupos y van creciendo. Yo estuve en Madrid en la manifestación que hicieron el 10 de, no me acuerdo, era el sábado 10 de noviembre, no me acuerdo de qué sábado era, cuando hacía el año de noviembre nacional, que eran casi 2.000 personas, y claro, ves la fuerza que tienen y da miedo dónde van a llegar. Totalmente. La verdad es que... Y para mí pero fíjate, los vasos comunicantes. El cantante Gebabe, que cantó hace 3 años en la fiesta de Vox, que cantaba esta canción de los días finales que decía lucharemos hasta el final como en Berlín, ¿te acuerdas? Sí. Yo lo difundo, es el Gala Marimone, y él cantó lucharé hasta el final por mi país, quitó lo de Berlín. Por esta persona que estaba en la fiesta de Vox, tal, y luego ves en Vox a una persona de trayectoria neonazi como Jordi de la Fuente, que era prologuista de Alexander Dugin en los libros de Dugin en España, pues él lo nombran a dedo secretario general del sindicato de Vox y no pasa nada que sea una persona que fue detenida en enero de 2009 por hacer una pintada en una sinagoga de la calle Joan Camper de Barcelona negando el holocausto, y lo ponen a la líder del sindicato de Vox y no pasa nada. Claro. Porque además lo que dice Buxade, ¿no? Que, bueno, esto son cosas del pasado y tal. Pero ¿y tú cómo que del pasado? Si esto hace 4 años. A ver, y busca el vídeo que está en la Casa de Rusia de Barcelona presentando la traducción al castellano de las obras de Dagin. Sí, ese vídeo es divertidísimo porque explica que lo que hemos de hacer los grupos patriotas, ser caballos de Troya de esta Europa degenerada sin valores morales, para que se imponga el eje, que el centro ya no sea Bruselas y Hollywood, sino que sea San Petersburgo, de esta Eurasia espiritual y tal, y defiende esto, ¿no? Él y lo dice en el vídeo, ¿eh? Y una cosa, ¿tú crees que mira, yo esto no había pensado, pero ahora me han conectado las ideas, el que hayan puesto a este señor como líder del sindicato, que estaba no apartado, porque la verdad es que tenía un buen puesto, pero no tan visible, ¿puede algo tener que ver con el tema de la realineación de Vox en Patriots y ese acercamiento, ¿no, a Rusia? A ver, él era el dirigente del MSR, Movimiento Social Republicano. Sí. Él estaba hace 3 legislaturas europeas en el grupo de Alianza Europea de Movimientos Nacionales.
Y él tiene fotos, los tengo en mi blog, con Bruno Gollnisch del sector negacionista del Frente Nacional francés, con diputados del Jobbik húngaro y de Fiamma Tricolore. Y él estaba en esta alianza del Parlamento Europeo, era el representante de España. A ver, y Vox, o sea, como diciendo que ahora a Vox ya no le importa coger esta gente porque no pasa nada, no lo sé. Porque yo sé que cuando mataron a la hija de Alexander Dugin en el atentado que tuvo en el coche, que la bomba iba para Dugin, pero Dugin por aquello se subió en el coche de atrás, no sé por qué, con el que iba tal, pues él hizo un tuit en homenaje a la hija de Dugin. Sí, la heredería Dugin. Vox le hizo borrar el tuit al cabo de un rato. Ostras. Pero luego él, no pasa nada. Y además yo esto lo hablé con Juan, se llama Fuster, el portavoz de Vox, se llama Juan Antonio, ¿cómo se llama? Sí, Fuster, sí, no me acuerdo ahora mismo. Sí, porque a ver, yo cuando saco algo, que lo saqué yo 8 días antes o 10 de que del Congreso de Solidaridad ya digo que el candidato único para presidirlo es Jordi de la... Y lo pongo en mi blog y le mando inmediatamente el enlace del blog a Fuster, ¿no? Y me contesta enseguida, yo, Vox, y yo soy de Vox, no soy de Solidaridad, pero bueno, como diciendo, quiero que lo sepáis que lo he publicado, ¿no? Pero luego Abascal dijo que no pasaba nada, que todo esto era muy remoto. Y bueno, defender a Alexander Dugin hace 9 años no es tan remoto. Y ser de las pocas personas en España detenidas por hacer una pintada en una sinagoga, diciendo que decía el verdadero holocausto es el de Palestina, o sea, el otro no es verdadero. Y él está imputado también por el asalto al centro de menores del Maresma de hace 4 años. Está imputado, pero bueno, esto es otra historia. Claro, más en el momento que Netanyahu ha pedido acercarse a Vox y a la ultraderecha europea más, que era una cosa que... Ahora ya no es problema. Claro, y ya ves tú. Pues bueno, Xavier. Lo dejamos aquí. Sí, súper interesante todo, la verdad. Muy interesante. La verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte una vez más por aquí, ¿vale? Para que nos ilustres con tu conocimiento sin fin de toda esta gente. Os despiste con mis dudas. No. Y bueno, nada, esperamos verte en otro programa, ¿vale? En otra temporada, para que nos sigas contando cosas tan interesantes, ¿vale? Cuando queráis, si os hacéis una faena muy interesante, pues desde vuestros, ¿cómo lo digo? Podcasts, vídeos, ¿cómo lo he de decir? Pues bueno, desde todo, o sea, desde nuestro Twitch, YouTube. Sí. Ahora recuperamos el podcast, o sea que estamos ahí dándole caña. Pues aquí estamos. Pues nada, que creo que ya es hora de cenar. Exacto. Bueno, nosotros seguimos, pero te deseamos que vaya muy bien. Igualmente. Cena tú que puedes. Eso. Y nos vemos a la próxima. Vale, hasta otra. Muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias. A ver.